Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Vamos a arrancar de una vez para ir ganando tiempo, estos minuticos que se nos retrasaron un poquito por el ingreso. Darles las gracias por su participación, por estar aquí acompañándonos una vez más en estas charlas. Agradecer a Voceras por una vida libre de violencias, a la Asociación AMAM por esta invitación tan importante y a ustedes, por supuesto, por participar y por estar prestos a escucharnos y a conversar en esta noche. Entonces me presento, mi nombre es Angélica Torres, soy de profesión abogada y actualmente estoy estudiando una maestría en atención interdisciplinar en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia. Gracias a ello, actualmente me encuentro realizando mis prácticas técnicas con la Asociación AMAM, a quien doy las gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todos los organizadores y vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que entremos en materia. Bien, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es COVID-19 y violencia de género. Entonces, vale la pena recordar, para quienes ya conocemos y para quienes no, para que se vayan familiarizando con las definiciones de violencia de género. De acuerdo con la ONU, la violencia de género es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, bien sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En este sentido, y muy concordante con lo que nos ha dicho la ONU, en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, mire que aquí, en estas dos definiciones de violencia de género, encontramos muchas similitudes frente al daño que se puede causar ante, el daño no debe ser, digamos, materializado, sino que también genere un peligro, un riesgo, y que pues implique llegar hasta la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, porque la violencia de género antes se veía desde el marco de la violencia doméstica en el ámbito de lo privado. Entonces, por eso el concepto de violencia de género amplía esto al ámbito de lo público. Entonces, en ese sentido, encontramos varios tipos de violencia. Una violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual, una violencia económica. Y para el caso de esta presentación hemos incluido también otro tipo de violencias que se están presentando, que es la violencia a lideresas y defensoras de derechos humanos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, violencia física. Entonces, creo que la violencia física es la que más entendemos, tenemos la mayoría de ejemplos en violencia física porque es la más visible, ¿verdad? Es como la que creemos, entre comillas, que es la más grave, aunque todas las violencias de género son graves, pero entendemos que esta es la más grave porque deja rastro, deja huella y pues incluso puede llegar a generar la muerte de la mujer a causa de esta violencia de género por el simple hecho de ser mujer. Entonces, en ella creo que no hay mayor dificultad en entender qué es la violencia física, cualquier golpe, agresión que atente contra la integridad física. Pero ya pasamos a otro tipo de violencias que también nos definen tanto la ley como el marco internacional, y es la violencia psicológica. Entonces, tratemos de dar algún ejemplo. ¿Quién me puede de pronto ofrecer un ejemplo de lo que entendería por violencia de género? De tipo sexual, perdón, psicológico, psicológico. ¿Quién me puede dar un ejemplo de violencia psicológica? Vamos a ver si alguien se anima, pueden participar en el chat, yo estoy aquí pendiente del chat, o si quieren pueden también abrir su micrófono y participar. Bueno, mientras se animan yo voy a Cuando, tratar de poner, ¿quién? cuando sugestionan su salud mental, por ejemplo, diciéndoles o loco, loca, o estás zafado de la cabeza. Perfecto, muy bien, gracias por tu intervención. ¿Alguien más que nos quiera aportar un ejemplo? Bueno, vamos hablando de este ejemplo que nos puso el compañero. Eh, Todo aquello que, los insultos, los gritos, gracias, Denis,
los insultos y los gritos, las humillaciones, ¿cierto? Todo eso que menoscaba nuestra integridad psicológica, nuestra integridad mental. Entonces se da mucho en el ámbito de la pareja o la expareja o en las relaciones también incluso interpersonales, porque si bien la violencia de género está muy ceñida al ámbito de la pareja y expareja, sea o no conviviente, también hay violencia de género psicológica en el ámbito laboral, entre compañeros, en el ámbito amistoso, entre amigos, eh, y a veces se, digamos, mezcla con otro tipo de discriminaciones y violencias. Entonces, en el caso de la violencia psicológica, como nos están diciendo en el chat y como nos decía el compañero que intervino, todo aquello que menoscaba nuestra salud mental, gritos, maltratos psicológicos, donde nos están diciendo, es que es muy cansona, es que tú eres muy torpe, a ti no te sale nada porque eres muy torpe, no vayas a salir con esos comentarios que te hacen ver como una tonta, aquellas burlas de pronto en grupo o delante de la familia que la ponen en una situación incómoda de humillación, de hacerla parecer o sentir que no es capaz. La manipulación también psicológica, la presión por dejar su círculo social, amistoso, familiar, esos también son tipos de violencia psicológica. Entonces, son menos visibles, las tenemos menos identificadas, pero son iguales de importantes porque van generando el menoscabo, en este caso, en nuestra salud mental. La violencia sexual, creo que esta también la tenemos muy clara. Los ejemplos, infortunadamente, abundan en violencia sexual, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que, supongamos que yo soy casada y que no siempre quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, es normal? Si mi pareja me obliga, me presiona, me hace sentir mal por no querer estar siempre que mi pareja quiere en una relación, en un encuentro sexual, y me constriño, me obliga, ¿ustedes consideran que eso podría ser violencia sexual o el hecho de que ya somos pareja le da a entender a mi compañero o esposo que yo debo estar dispuesta o que yo siempre quiero y que simplemente con que él insista, yo tengo que acceder? ¿Ustedes qué consideran? ¿Eso sería violencia sexual? Sí, no, Sí, es claro. Sí, Ok, sí, otro compañero. Catalina nos dice que sí, por ahí alguien más iba a hablar. Bueno, en efecto, es violencia sexual. ¿Y por qué es violencia sexual? Yo creo que para el caso de la violencia sexual tenemos que tener en cuenta una palabra clave y es el consentimiento en todo encuentro y situación y momento sexual. Entonces, lo clave está en el consentimiento, ¿no? Que cada quien dé su consentimiento para cada acto sexual que desea tener, que sea deseado y consentido. Eso es lo importante. No importa si somos parejas, si llevamos 20 años, si vivimos juntos, puede que no siempre yo quiera, puede que yo no esté dispuesta y debe mediar siempre mi consentimiento. Peor aún si estoy bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de pronto de algún medicamento, si padezco algún tipo de enfermedad de pronto que me genera una incapacidad de dar mi consentimiento todo el tiempo. Entonces, algún estado de inconsciencia también es considerado violencia sexual porque no estamos en la capacidad de dar nuestro consentimiento. Entonces, ahí lo importante es el consentimiento. Y entra todo este tema de no es no, no como dice por ahí la canción, cuando me dices que no, entonces yo entiendo que sí, no. El no es no. Y el consentimiento debe ser claro y explícito y en todo momento. Que seas mi pareja no te hace que tengas un consentimiento ilimitado. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces ahora ejemplos de violencia económica. ¿Qué podrían considerar ustedes como violencia económica? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué ejemplos han visto en la vida real, tal vez en su situación particular, en algún caso de alguien conocido? ¿Cómo podemos interpretar esa violencia económica? clasismo, No te escuché bien, ¿me repites? clasismo, ¿Clasismo? ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo a qué te refieres? sí, el clasismo consiste en que alguien que tiene más recursos monetarios o de propiedades suele humillar al que tiene pocos o casi nada. Ok, una humillación porque unos tienen más que otros y pues va dirigida a la mujer, ¿verdad? En ambos Bien, géneros, ¿no? Por lo general. ok.
Que le quiten el dinero o restrinjan sus gastos, nos dice Denise en el chat. Perfecto. Bueno, entonces, en efecto, hay una agresión social en lo que nos dice el compañero que estaba interviniendo ahorita en el micrófono. Cuando de pronto yo soy una persona de mayores recursos que otra, independientemente de si es un hombre o una mujer, y creo que por el hecho de tener mayores recursos económicos puedo ser displicente, humillar, tratar mal al otro por el simple hecho de que yo tengo un mayor acceso económico, en efecto hay una agresión al ser humano, sea este hombre o mujer, porque estoy discriminando a esa persona porque no tiene los mismos recursos que yo tengo y me creo con un poder superior solo porque tengo los recursos económicos. En ese caso, en efecto, hay una agresión, una discriminación en razón a factores económicos. Ahora bien, en el marco de la violencia de género se da una violencia económica hacia la mujer cuando será que el hombre tiene un mayor poder económico y ejerce una violencia sobre ella por ese mismo hecho de tener un mayor nivel o acceso económico o ser él quien maneja las finanzas de la pareja, como nos lo dice Denise. De pronto aquel hombre que le dice, tú no eres muy buena para las matemáticas, se te olvida pagar las cuentas, ahora que vamos a vivir juntos, ven, yo me encargo de las finanzas de la casa, ¿cierto? Y en eso las mujeres a veces concedemos muy fácilmente porque nos han hecho creer equivocamente en esto de los estereotipos de género, que las mujeres no somos buenas para las finanzas, que no somos buenas para los números. Podemos tener esa creencia limitante y pensar que en efecto no manejamos bien las finanzas. Entonces, accedemos porque estamos enamorados de nuestra pareja, porque confiamos en él, porque creemos que él maneja mejor los números que yo me creí que no soy tan buena para los números y las finanzas, y entonces le cedo el manejo de mis recursos, así yo gane mi dinero, él termina manejando el dinero de ambas personas en la pareja. Ese puede ser un ejemplo de violencia económica. ¿Qué pasa? Cuando él controla todo el dinero, pues ella no tiene autonomía sobre esa economía y puede ejercer un tipo de violencia porque es quien maneja las finanzas. Voy a ponerles un ejemplo de la vida real. En la noche la pareja tuvo una discusión fuerte, se fueron a acostar y quedaron disgustados, él está muy bravo, le deja de hablar y al otro día sabe que él maneja las finanzas, que él tiene los recursos, que ella se dedica al hogar y no le deja dinero para el diario, para las compras de los alimentos y los cuidados del hogar y de los hijos. Y le hace saber que como está bravo y que como ella lo hizo poner de mal genio, él no le va a dar dinero. Y se va y que mire a ver qué hace, que mire a ver qué resuelve. ¿Ustedes ven que hay violencia económica? Esta pobre mujer queda en la casa pensando qué va a hacer sin recursos, sin tener cómo comprar lo del diario, lo de los alimentos, tal vez ella tenga que comprarle algo a los niños y no tuvo con qué, porque ella no maneja un solo peso. Allí hay un poder, ¿verdad? De aquel que maneja el recurso. Entonces estaría ejerciendo una violencia en razón al género porque él sabe que ella tiene esa posición, digamos, de debilidad en la relación. Adicionalmente, cuando vaya a haber una discusión nuevamente, ella va a pensar, si me pongo brava, él me va a volver a hacer lo que me hizo la vez pasada, de dejarme sin plata, sin dinero. Entonces, puede que también haya una manipulación psicológica allí, porque empieza a ejercer una presión sobre ella, sabiendo que él es el que tiene el poder económico. Entonces, mire que ahí también se expresa la violencia económica. Eh, si la mujer no tiene independencia económica y maneja sus gastos, se ve más en riesgo a este tipo de violencia. No quiere decir que en todas las parejas que el hombre maneje las finanzas sea así, porque hay casos excepcionales, pero debemos cambiar esos mitos y esas creencias y esos roles y esos estereotipos que no nos hacen bien de creer que las mujeres no somos capaces de manejar nuestras finanzas. Y no dejar que siempre dependamos económicamente del hombre, porque allí se puede ejercer ese poder en razón al dinero. Bien, y finalmente incluía la violencia de lideresas y defensoras de derechos humanos, porque en este contexto de nuestros países donde hay conflicto, se está dando mucho el fenómeno de violencia contra las mujeres, amenazas, incluso feminicidios contra lideresas en la causa femenina, pero también lideresas ambientales, lideresas sociales, que se están viéndose afectadas en su integridad física, porque, pues por el simple hecho de ser líderes y ser mujeres.
o cuando son defensoras de derechos humanos también se ven amenazadas e incluso han cometido feminicidios contra ellas. Entonces, es importante que miremos que aquí se cruzan otros factores dentro de la violencia de género. ¿Listo? Bueno, entonces, ya que tenemos meridianamente el panorama de qué entendemos por violencia de género y qué tipos de violencia de género encontramos, vamos a mirar específicamente qué pasó entonces en el contexto de pandemia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, voy a compartir aquí un pequeño videito. Aquí me dan un segundo mientras yo hago el cambio de pantalla. Comparto sonido. Están viendo como la página de YouTube, Sí. ¿verdad? Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. In the US, Asia, and pretty much everywhere, reported numbers are rising. These aren't just numbers, they're people you might know. If you think someone is in trouble, check in on them. Ask them if they're okay and if everything at home is okay. Educate yourself about domestic violence. Know the details of local services like helpline numbers or shelters. If she tells you or you suspect that her life or the lives of her children are in immediate danger, call the protection units or the police. The shadow pandemic is spreading right now. Let's help each other safely right now. Bien, perfecto. Entonces, voy a salir aquí de la pantalla. Bueno, fue una campaña que hizo la ONU Mujeres cuando estábamos en pandemia, advirtiendo de los peligros, como ellos lo llaman, esta pandemia en la sombra. ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué opinan? ¿Es contundente? ¿Qué consejos encontramos allí en el video? ¿No? ¿No les generó así ninguna emocionalidad el video? Bueno, entonces vamos a hablar de esa pandemia en la sombra, como lo llama la ONU. Cuando empezamos todo el tema de la pandemia, los gobiernos tomaron decisiones de medidas de confinamiento y distanciamiento social. En esa medida, las restricciones de movilidad, estar encerrados en casa, generaron un mayor riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto porque se intensificó su aislamiento y generó barreras para acceder a los servicios. Entonces, directamente empieza la pandemia, las mujeres entran en un mayor riesgo. Acá nos dice Cristina,